Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a ir directamente al armado del aerogenerador más potente que el que hicimos anteriormente, para que tenga utilidad utilizando un alternador de 12 polos de un camión o también de un colectivo. Voy a armarlo completamente y después le voy a dar un plano con las medidas para que ustedes los vuelvan a realizar. No me gusta demorar, así que vamos a arrancar directamente en el grano. Este caño lo vamos a montar acá para que ustedes lo vean y yo lo voy a ir armando y les voy a ir explicando. Como primera medida voy a poner este caño cortado, que es para aislar, porque vamos a hacer una especie de rotor para que se pueda conectar, que no tengamos la falla de que se vaya a enroscar el cable. Vamos a ir armando todo acá, porque cuando ponga el boom, que es el centro del generador, no voy a poder poner esto. Ya les dije, este plástico es un caño que yo lo corté para que entre en el caño de 2 pulgadas, que después yo lo voy a abrazar con unas abrazaderas y le vamos a poner un carbón para que no se enrosque el cable. Bueno, ahora vamos a ver el boom. Este yo lo preparé con este diseño. Ya les dije, ya les voy a dar un plano. En el video que sigue, le voy a hacer un plano con las medidas para que ustedes lo puedan replicar. Esto, como ustedes ven, gira libremente. Y acá va a llevar un carbón que va a rozar sobre un sistema para que no se enrosque el cable. Yo lo voy a armar todo acá en la cámara para que ustedes vean. Este es el generador, que ya lo mostré en videos anteriores. Es un generador de 12 polos y lo voy a instalar sobre el soporte. Yo le digo boom porque soporte principal, no sé cómo llamarle, el boom le digo yo, pero en realidad no sé cómo se llama. Si alguno sabe cómo se llama, después me dice. Es el centro del aerogenerador. La veleta, el centro, qué sé yo, el boom. En las antenas se le llama boom justamente a ese caño que une las antenas. Voy a instalar el motor sobre el boom. Vamos a utilizar los mismos formas original que tiene el alternador para ponerle 3 soportes. A ver. Lo hice alto porque la hélice es bastante grande y necesito que no toque el suelo cuando lo haga girar. Lo estoy instalando y voy a apretar los tornillos. Lleva 3 tornillos en la posición natural que ya trae el alternador. Voy a armarlo en cámara para que vean cómo se arma. Es muy básico. Lleva el soporte original, 3 puntos de apoyo, el punto más grande para abajo y los 2 que ya tiene los pongo arriba. Una vez que uno prepara esto, puede poner cualquier alternador que sea del mismo tipo. Bueno, ahí lo estoy poniendo y apretando. Listo. Bueno, ahora vamos a armar el centro de la hélice, que está formado por un triángulo. Este triángulo sería el centro de la hélice, porque también la hice yo la hélice y ustedes van a ver cómo se hace para que la puedan replicar. Ya les dije, le voy a dar un plano con todas las medidas. En el video que viene muestro el plano, ponemos el aerogenerador en posición en el aire para que gire. Por ahora viene el armado. Viene con la tuerca original del mismo alternador. Lo voy a apretar. Se traba el centro con una llave especial y se aprieta esto para que las 2 platinas se junten entre sí y queda totalmente frenado. Así viene de fábrica la polea. Bueno, así lo vamos a hacer nosotros también. Bueno, ahí está puesto el soporte principal de la hélice. Voy a sacar esta tuerca que yo puse acá
para poder poner cada una de las aspas o paleta o aletas, como ustedes quieran decirle. Lleva 3. ¿Por qué puse 3? Porque es la mejor configuración donde queda balanceado. Porque es muy importante el balanceo, si no va a vibrar. Tiene que pesar exactamente igual cada una de las paletas y tiene que estar exactamente a 120 grados cada una de ellas y tener el peso exacto. Ahora les voy a mostrar cómo es la paleta y voy a ir poniendo una a una y vamos a tratar de ir balanceándolo. Estas son las paletas. Son 3 iguales, son chapas de 1 milímetro de espesor, chapa galvanizada. Le hice una moldura acá que no sé si ustedes quieren y si no, no la hacen, con tal de que esto esté curvo, tiene la resistencia suficiente. Tiene unos 2 agujeros acá para atornillarla y así son exactamente igual. Las 3 paletas las hice una sobre la otra para que tenga el mismo agujero, el mismo distancia. Todo eso hace que esto esté balanceado fácilmente, no tengamos que ponernos con contrapeso y ese tipo de cosas. Bueno, ahora viene la primera paleta. Le pongo este tornillito acá. Voy a poner la segunda paleta, que es exactamente igual. Ahí está. Ya he puesto 2, falta la tercera y última. Le voy a dar un plano. En el próximo video vamos a empezar con un plano y el montaje ya en la parte aérea. El plano es importante porque ustedes van a tener las medidas de las paletas. Voy a poner la otra paleta, que sería la última. Esta tiene 2 agujeros porque quise hacerlo regulable para poder balancearla. Pero no hizo falta. No hizo falta porque al ser iguales queda prácticamente balanceado. Ya casi lo tengo armado. Ahora me falta la aleta de atrás, que le va a dar el peso correspondiente para que no cabecee demasiado esto y para que tome la línea cuando está funcionando. Me voy a ir atrás del boom y le voy a atornillar la paleta. A ver, lo voy a traer para acá. Y le voy a atornillar acá la aleta de atrás. Es simplemente una chapa, podría haber sido un triángulo, como hice el otro aerogenerador. Bueno, estoy poniendo la aleta final, lo aprieto. No le hice una raja en el centro porque no es necesario, bastante largo el boom y sobra y no va a debilitar el caño. Miren cómo queda. Este centro no está tomado al azar, es simplemente una balanza exacta entre el peso de la hélice, el generador y el largo que tiene el boom con respecto a la aleta. Si ustedes pueden ver, ahora viene la parte un poco crítica, que sería cómo hacer para que el cable no se enrosque. Vamos a hacer, aunque faltaría primero montar un soporte que le hice acá a esta parte para que no se venza. Le voy a poner las tuercas al soporte central que le hice. Este soporte es importante para que no se doblen las planchuelas. Si ustedes lo hacen con una planchuela bien gruesa, tal vez no necesiten este soporte. Yo la planchuela que hice no fue lo suficientemente gruesa y me pasó que la sentía un poco débil, entonces hice esta estrella como para mejorar el efecto de la fuerza al centro. No se olviden que la mayor cantidad de fuerza la hace acá, en este punto. A medida que se va hacia la pala, la fuerza disminuye, hacia la punta de la pala. Bueno, ahí está muy bien ajustado. Vamos a ajustar el otro. Ya casi estaría armado. Vamos a hacer ahora el montaje del cable, que es muy importante porque es la parte donde hay que hacerlo para que el cable no se enrosque. Yo diseñé un sistema que me parece muy bueno, con un carbón, que ahora les muestro cómo lo hice. Bueno, miremos cómo anda. Parece que anda muy bien, muy livianito, muy espectacular.
lo veo bastante balanceado y centrado. De todas maneras, ustedes van probando con la misma hélice, que se quede quieta ahí, que se quede quieta acá. Si no se queda quieta es porque acá hay más peso que allá y así lo van balanceando. Pueden hacer unos agujeritos y ponerle algún contrapeso en los extremos. Vamos a ir a esta parte. Ya casi lo tengo armado. Como ustedes ven, acá hay un caño central que fijo, es el de la torre, y por dentro está el caño giratorio que está soldado al boom. Yo acá puse un pedazo de caño plástico que lo voy a usar como aislante para que no toque el cable en el boom. Ya está aislado. Después, la idea mía es poner una chapa de acero inoxidable, así como lo están viendo, con dos abrazaderas. Como ustedes pueden ver, esta chapa es de acero inoxidable, puede ser de cobre también. Es una chapa que está puesta ahí sobre el caño plástico para que esté aislado. Este es un sistema que he diseñado yo, me parece que anda bien, que es bueno. Subo y todo con elementos fáciles de conseguir. En este caso, una chapa de acero inoxidable que puede ser de cobre y acá una abrazadera. A ver, lo voy a poner en esta posición, así ustedes ven el sistema. Ahí tengo puesto el aislante, que es un pedazo de caño plástico que lo corté para que entrara en el caño 2 pulgadas, dos abrazaderas y una chapa de acero inoxidable que va a ser de contacto. Esto que ustedes ven acá va a ser el sistema que va a girar sobre el sistema de chapa. Ya se lo voy a mostrar bien perfecto. Esto. Tiene acá un... Yo agarré, puse un carbón, le hice un agujero, le eché estaño o plomo fundido y el cable queda adherido. De este lado puse un resorte con una tapita y puesto en un caño plástico para que quede aislado, queda en esta forma. Y ahora lo aprieto acá y esto mire cómo hace. Esto es un carbón. Ustedes lo pueden hacer con un carbón de arranque, con otra forma, puede ser un cuadradito. Yo lo hice así porque tenía este carbón redondo que me pareció buena calidad. A ver, voy a instalarlo para que ustedes vean cómo va. Pues como ven, el carbón hace un efecto de movimiento. Pongo la abrazadera, el cañito, ya se lo voy a mostrar bien. Tengo que poner otra abrazadera y el cañito en el medio. Yo ahora aprieto la abrazadera, ahí está, y me queda aislado, que es lo importante, está aislado de masa. Los aprieto, ya se lo voy a dar vuelta para que vean del otro lado las abrazaderas. A ver, voy a girarlo para que ustedes vean el proceso. Mire, el carbón toca en el acero inoxidable. Ahí está, este carbón va al alternador, que ya lo voy a mostrar, y ahí queda. El negativo ya está en la masa, porque el alternador tiene el negativo a masa. Gira el caño, ahí lo ven. Y el positivo está aislado con el carbón y de acá sale el cable. De acá voy a sacar un cable que va a ser el positivo que va a bajar. Voy a mostrar cómo la presión del resorte. A ver si tengo... Bueno, un cable lo puedo poner apretado con la misma abrazadera para que baje el positivo. Y el negativo en el caño de masa es este. Entonces tenemos los dos cables que van a bajar abajo, el positivo y el negativo. Y acá esto se va a ir gastando con el tiempo, pero imagínense, es poco el movimiento que tiene, porque este movimiento se produce solamente cuando hay cambio de dirección del viento. Bueno, ahora le voy a mostrar, acá va un tornillo, una tuerca, con el cable. Ahí
y quedaría el cable positivo instalado. Este es el cable positivo con el sistema que hice acá. Lo aprieto. El negativo bajaría del mismo caño. Se le puede poner un caño para hacer otra abrazadera acá y bajar un cable para que mejore la conductividad del caño, y si no, usar el caño. Bueno, se lo voy a volver a girar un poquito para que vean el movimiento. Esta parte es la que todos me preguntan cómo hacer con los cables. En el caso del generador chiquito no había problema porque los amperes eran muy poquitos y era más bien ilustrativo que útil. Este no, este es un sistema útil. El generador es de 2 kilowatts, como nada va a dar 2 kilowatts. El problema va a ser que tengamos viento para llevar esos 2 kilowatts. Los 2 kilowatts es la potencia nominal, pero no quiere decir que va a tener 2 kilowatts, va a tener los kilowatts que nos dé el viento. Si estamos en una zona de mucho viento, nos va a dar los 2 kilowatts, pero a medida que el viento va variando, es la potencia que va a dar el generador. La potencia es nominal porque es la potencia máxima que no se va a quemar. Más de 2 kilowatts sin ningún problema. Son generadores que andan horas y horas produciendo 2 kilowatts tranquilamente, en el caso de los vehículos como los colectivos que hacen andar hasta el aire acondicionado. En este caso lo único que vamos a hacer, vamos a depender de la pala y la velocidad del viento. Yo ahora voy a hacer una experiencia, vamos a ponerle un ventilador. En realidad es nada el ventilador, pero lo vamos a ver cómo gira. En este caso está sin excitación. Voy a ponerlo frente a un ventilador que tengo acá y vamos a ver, hacerlo girar un poco. Acá tengo a ver, si gira con un ventilador es porque va a andar. Si no gira con un ventilador, olvídense, está duro o algo le pasa. En realidad no es un giro tan potente, pero bueno, ahí empezó a girar, me parece. A ver, el aire tiene que darle a las 3 palas juntas. Yo en este caso le estoy dando a una sola y no es suficiente, pero lo vamos a ver girar igual. A ver, mire, ahí lo estoy haciendo andar con un ventilador. Ya sabemos, el ventilador no es suficiente, pero le está dando en una zona nomás. Cuando esté puesto en el exterior, el aire le va a dar a toda la superficie de la pala y le va a dar a todas simultáneamente y el funcionamiento va a ser mejor. En este caso me conformo con que gire nomás y que ustedes los vean. No puedo sacar electricidad a esa velocidad porque es simplemente para probar la paleta. Ya le dije, la potencia nominal es mucha, va a tener buena fuerza, no lo vamos a quemar fácilmente y va a tener potencia. Lo que vamos a necesitar es un viento proporcional a lo que queremos extraer. Si la zona es de mucho viento, vamos a traer mucha potencia. Si la zona es de poco viento, vamos a tener lo que nos dé el viento, pero no lo vamos a quemar. En el caso del aerogenerador chiquito, por más viento que estuviese en ese momento, llega un límite porque es un generador de vatios, de muy poquito. Este no, este es de kilovatios. Hice este grande porque en realidad todo el mundo lo que le interesa es poderse explicarlo para su casa. Bueno, este sí va a andar para su casa. Yo ya le digo, tiene que tener viento, sean zonas de viento. En el video que viene voy a ponerlo y le voy a dar la fórmula, se la voy a adelantar un poco, es función del área que anda la paleta por la velocidad del viento y por otros números más, otros parámetros más. Ya se la voy a dar bien la fórmula como es. No se pierdan el próximo video que lo vamos a poner en el techo. Lo que vamos a ver es que funcione. Estoy en Mendoza, como le dije, y el viento una vez sí, una vez no, no es una forma constante, tendría que estar en el sur. Pero si usted lo combina con un sistema de pantallas solares, tenemos las dos opciones. Este generador lo voy a usar yo acá en el taller, ya que invertir tiempo y dinero en hacerlo, lo voy a usar en el taller. Y la ventaja que tiene, en el video que viene le voy a dar un plano de las medidas para que ustedes los repliquen. Amigos, sigan suscribiéndose porque es lo único que nos favorece. Hay mucha gente que los ve y no los suscribe y a nosotros
no nos ayuda nada eso. Yo quiero que se suscriban y le den like. ¿Por qué existimos tanto los youtubers en esto? Porque YouTube le da mucho valor a los likes y a la gente que nos mira. ¿Cómo se puede determinar eso? Con la cantidad de suscriptores y con la cantidad de likes. Entonces, el algoritmo de YouTube, o escriban como nos están haciendo, el algoritmo de YouTube lo que hace es favorecernos y promocionarnos un poco más. Amigos, hasta la próxima y sigamos con los videos. Chao.